Cuando en 1521 los españoles llegaron a tierras mesoamericanas, el número de habitantes nativos era grande. Los investigadores divergen sobre la cantidad de indígenas en el México prehispánico. Se ha estimado que en el centro de México había 1 millón de personas. Según el Sistema de Información Cultural, actualmente existen 68 pueblos originarios, lo que corresponde al 10% de la población total del país. De estos, 20 agrupan la mayor cantidad de personas indígenas. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los grupos más numerosos en el país son, en ese orden, nahuas, mayas, zapotecas, mixtecas, otomíes, totonacas, tzotziles, celtales, mazahuas, mazatecos, huastecos, choles, purépechas, chinantecas, miches, tlapenacos, tarahumaras, mayos, zoques y chontales de Tabasco. ¿Quieres saber más acerca de la forma de vida de los pueblos indígenas en México actualmente, así como su importancia? Quédate a ver el siguiente video. Las poblaciones indígenas en México tienen usos y costumbres propias. Además, poseen formas particulares de comprender el mundo y de interactuar con él. Visten, comen, celebran sus fiestas y nombran a sus autoridades de acuerdo con estas costumbres y con su concepción de la vida. Incluso tienen sus propias maneras de comprender la justicia y distribuir el trabajo. En sus conocimientos y tradiciones conservan los orígenes y la diversidad cultural del México antiguo. Por ello, tenemos la obligación de procurarles las condiciones para su conservación y desarrollo. Para entender la forma de vida de los pueblos indígenas, es necesario tomar en cuenta la importancia de la comunidad, pues esta no se refiere tan solo a un conjunto de casas y personas, sino que representa un grupo de gente que comparte la misma historia, de generación en generación, así como un mismo territorio. El territorio, que abarca más allá de las tierras de cultivo, constituye para los indígenas parte fundamental de quienes son. Ahí celebran sus fiestas y veneran a su santo patrono, cultivan la tierra y se dedican al resto de sus actividades, además que obtienen el agua para poder vivir. Debido a que la agricultura es parte central de la vida indígena, la defensa de su territorio es indispensable de su historia. Por ello, las principales formas de propiedad de la tierra son la comunal y la ejidal. Para comprender cómo funciona hoy en día la estructura social de las comunidades indígenas, tenemos que recordar qué era el Calpulli. Consistía en una organización comunitaria compuesta por un conjunto de familiares relacionadas entre sí, alrededor de la cual se organizaba su vida productiva, educación y religión, así como la elección de sus autoridades y la administración de justicia. Los pueblos indígenas estaban organizados en barrios, en los que trabajaban por el bien de toda la comunidad. Así como acostumbran ahora, en el pasado prehispánico los habitantes de un mismo pueblo indígena se consideraban parte de una colectividad y todo lo que hacían buscaba lograr el bienestar del grupo. Los pueblos indígenas actuales son herederos de esa organización social practicada por sus antepasados, que se mantuvo durante la colonia, siguió vigente cuando se formó México y perdura hasta la fecha. Los lazos que unen a la comunidad se extienden desde el hogar hasta los barrios que la conforman. A través de ellos se transmite la lengua, costumbres y tradiciones propias de cada grupo. Tal organización comunal se define a partir de la solidaridad y la ayuda recíproca. Como ya viste en el video pasado-presente, México es un país con una riqueza cultural extraordinaria. La presencia de 68 lenguas indígenas que cuentan con 364 variantes hace del país una de las naciones más ricas en diversidad lingüística y la segunda en América Latina después de Brasil. Entre las lenguas indígenas más habladas se encuentra el náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el tzotzil, el celtal y el maya. Se estima que alrededor de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena. Gracias a la diversidad lingüística que existe en México desde tiempos prehispánicos, actualmente mucha gente se comunica en su propia lengua indígena y además habla el español, el idioma más hablado en el país. En 1999, la UNESCO proclamó el 21 de febrero como el Día Internacional
internacional de la lengua materna, pues aunque en el mundo existen alrededor de 7000 lenguas, casi la mitad de ellas están en peligro de desaparecer. La influencia del náhuatl en el español es bastante grande, pues ¿quién no ha comido un chocolate, guardado su ropa en petacas? Cuando estamos tristes nos gusta recibir un apapacho, hemos volado papalotes, y si tienes menos de 15 años seguramente te han dicho escuincle. Exacto, las palabras anteriores junto con otras que usamos a diario son de origen náhuatl. Hoy en día el español de México se encuentra fuertemente influido por las lenguas indígenas del país, especialmente el náhuatl. Antes de la llegada de los españoles y en buena parte de la época colonial, el náhuatl fue la lengua mesoamericana dominante. Tenía cierto prestigio social, una enorme cantidad de hablantes en gran parte del territorio nacional y fue utilizada por los españoles mediante intérpretes para hacerse entender por los diferentes grupos indígenas. Posteriormente, los frailes la emplearon para evangelizar a la población. En esta época, las lenguas indígenas y sobre todo el náhuatl contribuyeron a definir las características del castellano de México. Existen ciertos rasgos y elementos que provienen del náhuatl y que utilizamos todos los días. Por ejemplo, gran cantidad de palabras de origen náhuatl nos acompañan en nuestra vida diaria. Algunas incluso se han incorporado al vocabulario de todo el planeta. Cuando los españoles llegaron a México se encontraron con frutas, verduras, animales y objetos que no conocían, por lo que resultaba imposible traducir su nombre. Fue el caso de productos como el aguacate, jitomate, camote, cacahuate y cacao, que como bien sabe son originarios de América. Al no haber suficientes palabras en el español que sirvieran para referirse a la realidad americana, muchos vocablos indígenas, en especial los del náhuatl, se incorporaron al castellano: metate, nixtamal, comal, jícara, tiza, hule, etc. En distintas partes del mundo los alimentos se suelen acompañar con pan de trigo. En América del Sur se consume una especie de pan o tortilla elaborada con harina de yuca, mientras que en Asia Oriental se elaboran diversos panes a base de arroz. En México las tortillas no pueden faltar en la comida y se le considera un ingrediente característico de la gastronomía nacional. La tortilla es un alimento tan versátil que combina con casi cualquier ingrediente. Generalmente el ingrediente base es el maíz, al que se transforma mediante un proceso de nixtamalización inventado por los indígenas mesoamericanos hace más de 3000 años y que consiste en hervir y moler el maíz con agua y cal. Del nixtamal deriva una gran variedad de alimentos que consumimos a diario: tlacoyos, tamales, sopes, gorditas y sobre todo la tortilla, que es cuchara, plato, servilleta, envoltorio y alimento, todo al mismo tiempo. Además, es una importante fuente de carbohidratos y proteínas, ya que a través de la nixtamalización se obtiene calcio, potasio y fibra. Otro rasgo indígena digno de mencionar es la higiene diaria. En Europa no se le dio importancia a la limpieza del cuerpo sino hasta finales del siglo XVIII. Por el contrario, las culturas mesoamericanas se preocupaban por la higiene. En cada vecindario fueron construidos baños públicos, llamados temazcales. Los mexicas barrían las calles de sus ciudades diariamente, utilizaban desodorantes, refrescantes de aliento y limpiadores de dientes, como la tortilla carbonizada y molida. Desde la más tierna edad se inculcaba a los niños la importancia del aseo personal. La palabra tianguis proviene del náhuatl tianquistli, que significa mercado. Desde la época prehispánica, este espacio se destinaba para realizar el trueque de mercancías y el comercio, ya que en él las personas podían adquirir los productos que no producían. Estos tianguis estaban supervisados, había quienes se encargaban de vigilar que todo marchara en orden y de resolver las problemáticas que surgieran entre los asistentes. El tianguis más importante del Valle de México era el de Tlatelolco, no solo por la inmensa variedad de productos que en él se ofrecían, sino también por la enorme cantidad de gente que asistía. Hernán Cortés estimó, según dijo en sus cartas de relación, que entre 30,000 y 60,000 personas se congregaban diario en este lugar. Por último, otro elemento legado del mundo indígena y que nos da identidad como mexicanos son las tradiciones religiosas. La tradición mesoamericana del culto a los muertos se fundió con la conmemoración católica europea de Todos los Santos, día en el que los muertos cristianos pueden salir del purgatorio y alcanzar el paraíso.
A causa del mestizaje surgió el Día de Muertos, celebración mexicana que ha asumido elementos del cristianismo, pero que en esencia es indígena. Las calaveritas de azúcar o amaranto, el copal, el cempasúchil, los tamales en la ofrenda, las fiestas de San Andrés Mixquic en Tláhuac, Ciudad de México y Pátzcuaro, Michoacán, así como los altares en memoria de los muertos que vienen a visitarnos, son parte del legado prehispánico. Además de reconocer la libertad de creencias de los pueblos autóctonos, tenemos que comprender que sus formas religiosas han contribuido al desarrollo de nuestras costumbres. Lo anterior, junto con el reconocimiento y protección de las lenguas indígenas, nos ayudará a construir un país más incluyente y justo. De igual manera, es importante conocer la estructura social de los pueblos originarios, ya que es un elemento en el que podemos poner en práctica otras formas de convivencia. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.